Dicen que, en un pueblo olvidado por el tiempo, hay un puente que nadie cruza al caer la noche. No es un puente común, sino uno marcado por una antigua maldición. La historia cuenta que hace siglos, un hombre llamado Ismael, ambicioso y codicioso, hizo un trato con un brujo del bosque cercano. Le prometió riquezas y abundancia en sus cosechas a cambio de algo que nunca se reveló. Pero Ismael, en su soberbia, no cumplió con su parte del trato. El brujo, enfurecido, esperó a Ismael en el puente que conectaba el pueblo con sus tierras. Cuando lo encontró allí, lanzó una maldición: si no puedes pagarme con tu oro, pagarás con tu alma. Y no estarás solo. En ese instante, Ismael desapareció, absorbido por las piedras y la madera del puente, dejando atrás un eco de gritos que aún resuenan en las noches más silenciosas. Desde entonces, quienes cruzan el puente al anochecer afirman escuchar susurros. Voces que llaman por su nombre, que prometen, que suplican, o que revelan secretos que nadie más podría conocer. Pero todos coinciden en una advertencia: nunca respondas. Quienes lo hacen son arrastrados al puente, y sus rostros quedan grabados en la piedra, distorsionados en un grito eterno. Los habitantes del pueblo evitan el lugar. Las noches son tranquilas, pero el puente, bajo la luz de la luna, siempre parece esperar. Y las voces, según dicen, nunca se apagan. Hace unos años, un grupo de científicos se propuso estudiar el núcleo de la Tierra una vez más. Queríamos entender mejor su composición y los flujos de metales líquidos en su interior. Todo parecía un proyecto común, pero alguien, no recuerdo quién, tuvo una idea extraña: instalar un micrófono en el equipo de perforación para escuchar lo más profundo de nuestro planeta. Pensamos que sería interesante registrar los sonidos del núcleo. A fin de cuentas, era una oportunidad única. La perforación fue larga y complicada. Después de semanas de trabajo, finalmente alcanzamos la profundidad deseada y comenzamos a recoger los datos. Cuando sacamos el tubo de perforación, notamos que estaba algo dañado, como si hubiera sido rasgado desde dentro. Al principio lo atribuimos a las altas temperaturas y la presión extrema, nada fuera de lo esperado. Todo parecía normal en los análisis iniciales. Los gráficos mostraban lo que habíamos predicho: flujos de metales en constante movimiento. Pero cuando revisamos el audio grabado, fue cuando todo cambió. Al principio, solo se escuchaba un zumbido bajo y constante, el flujo de metales moviéndose en el núcleo. Un sonido monótono que casi resultaba tranquilizador. Pero después de unos minutos, algo diferente se coló en la grabación: un sonido agudo, irregular, como un crujido distante. Pensamos que era un fallo del micrófono o interferencia en el equipo. Y entonces, lo escuchamos. Desde lo más profundo de la Tierra, una risa. No era humana, no del todo. Era hueca, seca, resonante, como si viniera de algo inmenso y lejano, pero al mismo tiempo, demasiado cerca. Alguien apagó la grabación inmediatamente, pero ninguno de nosotros pudo olvidar el sonido. Nadie quiso hablar de lo que escuchamos, y los datos fueron archivados sin explicación. Solo sé que desde entonces, nadie ha intentado perforar a esas profundidades de nuevo. Dicen que las fotografías pueden capturar más que imágenes, que a veces atrapan cosas que no deberían estar ahí. Una familia encontró un álbum antiguo en el ático de su nueva casa. Las fotos eran viejas, en blanco y negro, y mostraban a personas sonrientes en jardines y reuniones familiares. Pero en cada foto había algo extraño: un hombre al fondo. Siempre de pie, siempre mirando a la cámara. Nadie en la familia lo reconocía. Al principio lo tomaron como una curiosidad, pero pronto notaron algo más aterrador. El hombre estaba más cerca en cada foto. De pie junto a los árboles, luego al borde del grupo, y finalmente, en las últimas imágenes, miraba directamente al fotógrafo, con una sonrisa retorcida. La familia dejó el álbum en el ático y lo olvidó. Pero al día siguiente, una nueva fotografía apareció en la sala, tomada desde el marco de la ventana. El hombre estaba dentro de la casa. En la universidad, hay una biblioteca de la que nadie habla.
Está oculta detrás de un pasillo que siempre parece estar vacío, y solo se abre cuando el reloj marca la medianoche. Según dicen, los libros que guarda son especiales, relatan historias que aún no han ocurrido. Una noche, un estudiante curioso encontró la puerta abierta y entró. Las estanterías estaban llenas de volúmenes viejos y polvorientos. Tomó un libro al azar, uno pequeño con una cubierta desgastada, y comenzó a leer. Al principio, las palabras describían escenas que parecían familiares, eventos que eran similares a su vida, pero conforme avanzaba en las páginas comenzó a ver similitud en lo que estaba viviendo. Alguien que caminaba por un pasillo oscuro y silencioso, una puerta entreabierta parecía llamarlo a entrar. Sintió un escalofrío cuando se dio cuenta de que estaba leyendo exactamente lo que acababa de hacer. Siguió pasando las páginas. El texto hablaba de una sombra que lo observaba desde lo alto de las estanterías, de una sensación de opresión que crecía en el aire. A medida que avanzaba, el libro narraba cómo sus manos comenzaban a temblar, cómo sus ojos buscaban desesperadamente una salida que no podía encontrar. Quiso dejar el libro, pero no pudo. Era como si sus dedos estuvieran pegados a las páginas. Cuando llegó al final, las últimas páginas estaban en blanco. Pero mientras miraba fijamente, las letras comenzaron a formarse frente a sus ojos, describiendo con precisión lo que estaba haciendo en ese instante. Pasó una página más, y la siguiente relataba su último intento de escapar. Las palabras eran claras, no lo lograría. Al día siguiente, un conserje encontró el libro abierto sobre una mesa. Las últimas páginas estaban en blanco, como si la historia no estuviera completa, aún. Dicen que hay un hospital que nunca cierra sus puertas, pero no porque siempre reciba pacientes. Según cuentan, este lugar guarda los ecos de los errores cometidos en sus pasillos. Hace décadas, el personal era conocido por su negligencia, diagnósticos equivocados, procedimientos apresurados y un desprecio total por el dolor de los pacientes. Muchos murieron sin siquiera recibir atención adecuada. Las familias reclamaron justicia, pero el hospital nunca asumió la culpa. En cambio, cubrieron todo con silencio. Con el tiempo, los trabajadores comenzaron a notar cosas extrañas. Al caminar por los pasillos de noche, algunos decían escuchar lamentos, como si alguien rogara por ayuda. Otros sentían un frío repentino que recorría sus espaldas al pasar cerca de ciertas habitaciones. Y luego están las escaleras. Esas escaleras donde más de un empleado y paciente sufrió caídas inexplicables. Las historias coinciden, antes de caer, sienten como si algo invisible les sujetara los pies, obligándolos a perder el equilibrio. Quienes aún trabajan allí evitan quedarse solos. Hablan de sombras que se deslizan entre las paredes y de puertas que se cierran sin motivo. Hay un pasillo en particular, en el ala vieja del hospital, donde pocos se atreven a entrar. Cuentan que, si permaneces mucho tiempo allí, escucharás un murmullo que crece hasta convertirse en un grito desgarrador. Algunos dicen que es la voz de una mujer, una paciente que murió esperando ser atendida. Los rumores han hecho que pocos médicos quieran aceptar turnos nocturnos. Pero aquellos que lo hacen aseguran que el hospital no está vacío cuando cae la noche. Tal vez son los errores del pasado, o tal vez algo más oscuro. Lo único cierto es que, si escuchas un lamento en los pasillos, nunca te detengas a buscar de dónde viene. Dicen que este hospital no siempre estuvo marcado por el misterio y el miedo. Hubo un tiempo en que funcionaba como cualquier otro, hasta que los errores y el desinterés del personal comenzaron a cobrar vidas. Una de las historias más conocidas es la del encargado nocturno, un hombre cuya falta de empatía se convirtió en el inicio de lo que muchos consideran la maldición del lugar. Era un hombre egoísta, conocido por evitar cualquier esfuerzo innecesario. No atendía las emergencias y prefería delegar sus responsabilidades en otros. Se decía que no le importaba si un paciente estaba al borde de la muerte, para él, el trabajo era solo un trámite para cobrar su salario. Una noche lluviosa, llegó un hombre en estado crítico. La tormenta rugía afuera cuando entró tambaleándose, empapado, sujetándose el pecho con evidente dolor. Entre jadeos, rogó ayuda. Dijo que no podía respirar, que sentía un dolor insoportable. Pero el encargado, sentado cómodamente en su escritorio, ni siquiera se levantó. Espere su turno, dijo con desdén, sin mirar siquiera al hombre que claramente estaba muriendo. El hombre esperó, y esperó, hasta que colapsó.
Murió allí mismo, en el suelo, a pocos pasos del escritorio del encargado. Mientras otros trabajadores intentaban reanimarlo, el encargado se limitó a observar, encogiéndose de hombros y diciendo, «qué pena». Incluso, según algunos testigos, se rió entre dientes antes de regresar a su puesto. Esa misma noche, las cámaras de seguridad captaron algo extraño. En las grabaciones, se ve al encargado caminando por los pasillos como si todo estuviera en calma, pero de repente, comienza a correr. Mira hacia atrás constantemente, como si alguien o algo lo estuviera persiguiendo. El video muestra cómo intenta abrir varias puertas sin éxito, hasta que desaparece en un consultorio del ala vieja del hospital. A la mañana siguiente, el personal lo encontró muerto en ese mismo consultorio. La autopsia reveló que había muerto de un infarto. El viento gélido azotaba las Highlands escocesas, arrastrando consigo ecos de un pasado olvidado. En el horizonte, el pueblo abandonado de Strathmire descansaba en un valle cubierto de niebla, un lugar donde la naturaleza había reclamado lo que alguna vez fue de los hombres. Las antiguas piedras de sus casas, cubiertas de musgo, parecían murmurar secretos al viajero que se aventuraba hacia allí. Marcus llegó al pueblo al caer la noche, tras horas de caminar por senderos fangosos. Había oído rumores de que en Strathmire podían encontrarse provisiones olvidadas. Sin embargo, lo que encontró fue un silencio opresivo. Las casas de piedra estaban en ruinas, y los letreros de los antiguos negocios colgaban torcidos, escritos en escocés, un idioma que reflejaba la resistencia cultural de sus habitantes. La maleza invadía las calles, y la niebla serpenteaba entre las sombras como si tuviera vida propia. Caminando por la calle principal, algo brillante llamó su atención en una casa cercana. Marcus entró con cautela, forzando la puerta que crujió como un lamento. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Sobre una mesa, un teléfono móvil descansaba intacto. Contra toda lógica, el dispositivo tenía algo de batería. La pantalla parpadeaba con una notificación, un mensaje de voz no reproducido. La curiosidad venció a su desconfianza. Al tocar la pantalla, una voz femenina llenó el silencio. Era temblorosa, entrecortada por estática. Si alguien está escuchando esto, por favor, escuche con cuidado. Strathmire no es lo que parece. Nos dijeron que el ritual nos protegería, pero los trajimos a ellos. No entre en la iglesia. No escuche los susurros. Si ve la niebla moverse, corra. No los mires directamente. El mensaje terminó abruptamente con un grito desgarrador y un ruido seco, como si el teléfono hubiera caído al suelo. Marcus sintió que el vello de su nuca se erizaba. La batería marcaba un escaso 2%. En el silencio que siguió, un sonido lo congeló, pasos, suaves pero claros, provenían del piso de arriba. Intentó convencerse de que era el viento o algún animal, pero el miedo ya se había instalado en su pecho. Sin mirar atrás, salió de la casa al frío aire nocturno. La niebla era ahora más densa, casi sólida. Mientras avanzaba por las calles, notó algo inquietante, las ventanas de las casas parecían llenas de sombras que se movían, aunque el pueblo estaba desierto. Entonces las vio. Figuras altas y delgadas, envueltas en una oscuridad antinatural, observaban desde el límite del bosque. Estaban inmóviles, pero sus cabezas ladeadas parecían seguir cada uno de sus movimientos. Marcus aceleró el paso, buscando refugio. La iglesia se alzaba al final del pueblo, su campanario inclinado como si estuviera a punto de caer. Las puertas de madera estaban entreabiertas, y un extraño impulso lo llevó a entrar. El interior estaba oscuro, salvo por una vela casi consumida sobre el altar. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos grabados, rústicos y perturbadores. El aire olía a ceniza y a algo metálico que le revolvía el estómago. Caminó hacia el altar, sus pasos resonando en el vacío. Allí encontró un libro abierto, escrito en un idioma que no reconocía. Antes de que pudiera inspeccionarlo más, un susurro suave rompió el silencio. Era como si alguien hablara directamente en su oído. Vuelve a mirar. Se giró hacia la entrada. Las figuras habían entrado. Ya no eran sombras lejanas. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban como brasas. Marcus retrocedió hasta el altar, sintiendo que el frío lo envolvía.
el teléfono en su bolsillo. Vibró de repente, encendiéndose con furia. La pantalla parpadeaba con un nuevo mensaje de voz. Con manos temblorosas, lo reprodujo. Nunca debimos haberlos despertado. Ellos no se detienen. Ahora que los viste, eres parte de ellos. La batería finalmente murió, y con ella, la última luz en la iglesia. En la penumbra, Marcus sintió que las figuras estaban a su lado. El susurro final llegó claro y gélido a sus oídos. Bienvenido a casa. Semanas después, un grupo de exploradores llegó a Strathmire. Entre las ruinas de la iglesia, encontraron un teléfono móvil sobre el altar. Contra toda lógica, la pantalla aún estaba encendida. Mostraba una notificación. Un mensaje de voz nuevo. No olvides suscribirte y darle like al video. Soy Zarariem. Buenos días, tardes o noches.